Gracias por seguir junto a nosotros en República. En esta segunda parte siempre vamos a hablar de temas económicos, pero lo vamos a ver desde la perspectiva del sector privado. Y es un gusto para mí recibir a Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Buenos días, Javier, un gusto que nos acompañe en República. Muy buenos días, Carlos. Gracias por tenerme aquí y un saludo a todos los que nos están viendo hoy temprano. Bueno, si le parece, hablemos un poco sobre las perspectivas que tiene la Cámara de Comercio sobre el nuevo gobierno. Se publicó un comunicado el 4 de febrero en el que básicamente mencionaban que la nueva administración tiene un reto, luchar contra, lo cito textual, una de las partes, luchar contra ese antagonismo que fue sembrado en la campaña electoral. ¿Por qué considera usted que se generó tanto antagonismo en la campaña? Bueno, yo creo que el primer reto que tiene precisamente el presidente electo es retomar esta unión, esta unidad más bien nacional que tanto se necesita. La campaña fue caliente, la campaña fue de mucho pleito, y no lo digo de él únicamente, sino que de todos. Y como siempre en una campaña especialmente presidencial hay mucho pleito. Y entonces, y sumado a que ya llevamos, yo diría, al menos dos periodos, dos quinquenios en donde ha habido mucha siembra de lucha, de clases, mucho pleito, mucho divisionismo. Yo creo que precisamente el gobierno nuevo tiene un gran reto, y es volver a unir al pueblo salvadoreño, volver a unirlo con una esperanza y hacer algo diferente para que esta unidad nacional sea el motor que nos lleve a ojalá sacar adelante a El Salvador. Y yo creo que ese es el primer reto. El salvadoreño siempre ha sido muy trabajador, el salvadoreño siempre quiere salir adelante, el salvadoreño siempre quiere hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes, y yo creo que logrando motivar al pueblo salvadoreño, uniéndolo detrás de una sola causa, yo creo que puede ser un detonador de esta economía. Para efectos de hacerlo todavía más concreto para nuestra audiencia, Javier, ¿qué significa la unión? Por ejemplo, yo puedo mencionar una frase, algo así como: la unión deriva de acercamientos con el sector privado, las gremiales empresariales del nuevo gobierno. Digamos, ¿eso se puede entender como un tema de la unión? Yo creo que es en varios aspectos. Primero, ya no sembrar ese odio dentro del pueblo salvadoreño, que unos son de una manera, que otros son de otra manera, que unos tienen más o que otros tienen menos, y que unos hicieron una cosa y otros no hicieron otra cosa, que unos tienen más oportunidades y otros no. Yo creo que todos estamos en el mismo país, con el mismo deseo de salir adelante, y yo creo que trabajando en equipo, haciéndonos un solo pueblo salvadoreño detrás de una misma causa, creo que puede ayudarnos a salir adelante. Segundo, yo creo que tienen que haber puentes, tienen que haber diálogos, tienen que haber acercamientos de parte del sector privado organizado con el nuevo gobierno, de tal manera que busquemos causas comunes donde podamos hacer la diferencia, donde podamos trabajar juntos, donde realmente podamos llevar a cabo algunos de los proyectos que ya se han mencionado de parte de él. Inclusive, no estamos pidiendo necesariamente ningún favor, lo único que estamos pidiendo es que existan reglas claras, que existan confianza en el entorno, para que también el sector privado, por su misma innovación, por su mismo esfuerzo, pueda hacer las cosas. Entonces, yo creo que el simple hecho de ya no atacar a los empresarios también, el simple hecho de ya no dividir al pueblo salvadoreño, creo que nos va a llevar a hacer cosas mejores. En los últimos gobiernos hemos visto que ha habido mucho ataque, han perseguido injustamente a muchas personas, y aquí no estamos defendiendo a nadie. Aquel que tenga un caso, un proceso abierto, para eso están las instituciones, que sigan las instituciones, que sigan el proceso, y que sean esas las personas realmente que tengan que rendir cuentas sobre el tema. Pero creo que a veces se generalizan los temas. Solo porque una persona cometió un delito, entonces se generaliza que todos los que trabajan en esa industria o todos los que tienen un trabajo, entonces son también culpables de ese delito. Yo creo que no tiene que ser eso. Para eso hay instituciones, para eso hay procesos, y para eso se les tiene que seguir a la gente en su debido proceso. Pero el resto de las personas tienen que trabajar en paz, y eso es lo que tal vez no hemos logrado hacer en los últimos gobiernos, y eso es lo que aspiramos tener. Pues ha habido un cambio de gobierno que se viene, y yo creo que ese es el principal cambio que este nuevo gobierno puede dar. La Cámara de Comercio, Javier, se reunió con la fórmula presidencial, ahora la fórmula presidencial ganadora previo a las elecciones, y se ha reunido posterior a las elecciones, es decir, pero de manera solo privada, es decir, expresiones del sector privado organizado, en la Cámara de Comercio, en la NEP, en la ASI, se reunieron con la fórmula de gana, y posterior ya con los resultados electorales. ¿Han establecido alguna reunión? Antes de las elecciones sí tuvimos reuniones con las 4 fórmulas presidenciales, tuvimos la oportunidad de
discutir con ellos cuáles eran los proyectos que tenían, las propuestas que tenían. Nosotros también hacerles ver cuáles eran las expectativas como Cámara de Comercio e Industria para un nuevo gobierno, principalmente cuáles eran los retos que ellos tenían que resolver. Escuchamos de ellos sus opiniones sobre esos temas. Lo que no hemos tenido es un acercamiento, hemos sido respetuosos de, solo apenas ha pasado una semana. Entendemos que el presidente electo también está tomándose un par de días para descansar y bueno, yo creo que la campaña fue dura y yo creo que en cualquiera de los casos eso se daría y vamos a ser respetuosos también de todo el trabajo que ellos tienen que hacer de aquí al 1 de junio para llegar a organizar un nuevo gabinete, a organizar la transición de un gobierno a otro y en su momento vamos a buscar ese acercamiento para también entender cuáles van a ser sus primeras acciones, cómo debemos nosotros también tener esos puentes, esos diálogos abiertos con ellos para poder también tener un entendimiento. Yo creo que eso es clave. No buscamos estar peleando, sí buscamos siempre que se respeten los principios que como Cámara hemos siempre luchado por más de 100 años, pero yo creo que teniendo un diálogo abierto, teniendo los proyectos sobre la mesa, también sirve inclusive para buscar cómo apoyar si pudiésemos hacerlo. Yo creo que el sector privado ya de por sí tiene sus manos llenas con sus trabajos, generando empleo. Siempre hemos dicho, la receta para erradicar la pobreza de un país es que el país genere más y mejores empleos. Y esa es nuestra tarea. Lo único que necesitamos del gobierno es que nos deje trabajar, nos dé reglas claras, nos dé un ambiente de confianza, hayan oportunidades también con otros países de que vengan inversiones y yo creo que eso es lo que necesitamos hacer. Aquí podemos meternos a hablar de un montón de temas, de burocracia, de tramitología y temas que son los que nos impiden en muchos casos, pero pues esos serán los temas que vamos a ir discutiendo. Pero el sector privado siempre ha tenido las ganas de trabajar, no hemos dejado de invertir, lo vamos a seguir haciendo, pero necesitamos también de un ambiente de confianza para poder generar más empleos. Hay una brecha de más de 50,000 jóvenes que salen todos los años a buscar un empleo y no lo encuentran. Apenas se generan entre 8 y 10,000 empleos todos los años. Los demás tienen que salir del país, se van a la informalidad o buscan otras vías de hacer sus ingresos y yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos todos, no solo el sector privado, sino que también el gobierno de buscar la manera en cómo se generan más y mejores empleos. Entre más productivo sea un país, entre más fuerte sea una economía, vamos a poder generar más empleos. En los próximos bloques, Javier, vamos a desarrollar un poco los proyectos que tiene la Cámara de Comercio en función del nuevo gobierno y cuáles desde su perspectiva son las áreas de política económica que se deben de dar de prioridad. Pero antes de irme a la pausa le consulto porque en el mismo comunicado que publicó la Cámara de Comercio el 4 de febrero mencionan esta gremial estará vigilante en el accionar del nuevo gobierno y del rumbo que tome. Para ser concreto, ¿a qué se refieren cuando habla vigilante? Bueno, como siempre lo hemos sido, hemos estado vigilantes que se respeten la democracia, ¿verdad? Acabamos de ver un evento electoral donde yo creo que salió todo bastante bien y todos los candidatos nos dieron un ejemplo de que la democracia en este país cada vez es más fuerte. Los que no ganaron, pues dieron sus felicitaciones inmediatamente. Yo creo que eso va fortaleciendo, pero también asegurándonos que la institucionalidad, los poderes del Estado se mantenga esa independencia, no hay injerencia de unos con otros, que se respeten las libertades económicas, las libertades de libre expresión, de libre iniciativa, todos esos principios que hacen que un país salga adelante, todos esos principios que hacen que un país sea fuerte, todos esos principios que también un gobierno tiene que respetar, pues son los temas que vamos a estar vigilantes. Y no lo decimos de cara solo al futuro y de cara solo a este gobierno, lo hemos dicho siempre, todos los gobiernos tienen que respetar estos principios, lo hemos defendido por más de 100 años y los hemos defendido con todos los gobiernos anteriores. Entonces, al igual que con los gobiernos anteriores, cuando no hemos visto que algo no funciona bien, cuando vemos que se están desviando de uno de esos principios de libertad, pues entonces hemos salido y hemos alzado la voz y hemos dicho, cuidado con eso. Lo mismo vamos a hacer con el nuevo gobierno, pero no es necesariamente algo diferente o algo nuevo que vamos a hacer, ni es una amenaza, mucho menos, sino que es un tema de que la Cámara
a como lo ha sido siempre, estaremos vigilantes a que esas libertades, esos principios se cumplan. Es la única manera en la que vamos a garantizar de que también haya sus pesos y contrapesos entre las instituciones, entre los poderes, entre la sociedad civil y el gobierno también. Si aquí todos convivimos y tenemos que asegurarnos que los que ponen las reglas las pongan bien y las que tenemos que cumplirlas las cumplan, y aquellos que tienen que velar porque se cumpla lo hagan bien, pero sin abusos. Y eso es lo que al final buscamos, ¿verdad? Debemos hacer la primera pausa, Javier, y al regresar ampliemos un poco cuáles son los proyectos que tiene la Cámara de Comercio en materia política económica para el nuevo gobierno y otras áreas de interés. Regresamos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria. Hablamos un poco de los retos de la economía y sobre todo del nuevo gobierno. Uno de los asuntos que mencionaba la Cámara de Comercio en enero, Javier, era varios elementos del perfil del nuevo gobierno. Ustedes mencionaron qué características desde la perspectiva de la Cámara de Comercio debe tener el nuevo gobierno. Y uno de estos, lo mencionaba así, amigo de la inversión privada. ¿A qué se refiere que un gobierno pueda tener ese vínculo de amistad o definirlo como amigo de la inversión privada? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía antes, y es que en los últimos años no hemos visto que ha habido un ambiente de confianza, ha habido mucho ataque a los mismos empresarios, pero también tiene que ver con el hecho de que para que un país salga adelante lo que necesita es generar más empleo. Y estemos claros, el empleo que se necesita no es el que genera el gobierno, todo lo contrario, el gobierno ahorita tiene un problema porque tiene una planilla demasiado grande. El empleo que se necesita generar debe ser del lado del sector privado y tiene que ser un empleo formal. Como ya lo mencioné, hay 50,000 jóvenes que salen todos los años a buscar un trabajo y no hay suficiente empleo, suficiente oferta de empleo para esa demanda laboral que se necesita cubrir todos los años. Entonces, lo que esperamos tener con este gobierno es que no nos vea como un adversario, todo lo contrario, nos vea como un amigo para que nosotros podamos generar el empleo que el país necesita. No estamos pidiendo excepciones, no estamos pidiendo favores, no estamos pidiendo nada de eso. Lo único que se necesita es un ambiente tranquilo, de confianza. Pero para eso también pues tienen que haber reglas claras. Con eso se puede atraer nueva inversión, con eso nosotros podemos proyectarnos también y hacer inversiones de más largo plazo y con eso ir generando más empleo. Ser adversarios significa ahuyentar la inversión. Ser adversarios significa inclusive matar inversiones. Tengo que poner un ejemplo, lo que ha hecho ahorita el gobierno saliente, y es el último año pues va y cancela o más bien cambia relaciones diplomáticas con Taiwán y las abre con China, pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Ya lo vimos, nos escondieron que habían cancelado un TLC. Escondieron eso desde el año pasado y nos acabamos de dar cuenta esta semana. Ahí se ponen en riesgo más de 8,000 empleos de inversiones taiwanesas en el país, se ponen en riesgo millones de dólares de inversiones que se han hecho, más de 100 millones de dólares en exportaciones e importaciones. O sea, eso no hace que la inversión prospere en un país. Cuando se tienen reglas claras, cuando un gobierno no hay que decir amigo, pero es pro inversión privada, estas cosas no suceden. Todo lo contrario, se buscan hacer actividades y acciones que promuevan más inversión, que promuevan más empleo y todo lo contrario, no que ahuyente inversión. Eso es lo que necesitamos. Entiendo un poco con la lógica que acaba de mencionar, se refiere al TLC con Taiwán. Entiendo que ese se firmó El Salvador, Honduras con Taiwán. Y usted me menciona que fue cancelado. Solo si nos puede ampliar un poco esta idea de cómo se enteraron y qué elementos marcan que efectivamente fue una cancelación o una salida del Estado salvadoreño de este tipo de tratado de libre comercio. A mediados del año pasado se dio el cambio de relaciones diplomáticas de Taiwán a China. Eso nos dejó, primero que todo, nadie lo sabía, al menos todos los involucrados del sector privado no lo sabíamos, a pesar de que dijeron que los sectores habían sido consultados. Lo hicieron en un proceso bastante oscuro, lo hicieron en un proceso bastante poco transparente, y desde ese entonces hemos venido pidiendo que por favor eso no llegara a tener una consecuencia con el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, donde hay millones de inversiones aquí de parte de empresas taiwaneses, de empresas salvadoreñas que también han hecho sus inversiones para poder exportar productos
vía el tratado a Taiwán, empresas que han hecho muchísimo esfuerzo, inclusive en misiones comerciales del año pasado, y muchísimo tiempo que se le ha dedicado a este tratado. Pedimos que no se fuera a hacer nada sin consultarnos, pedimos que no fuera a hacer nada que no fuera transparente, y hasta hace una semana, ya hoy en febrero, nos dimos cuenta que el tratado fue cancelado, fue avisado el año pasado. O sea, eso es hacer las cosas totalmente a oscuras del país, a oscuras de las mismas empresas que han dejado todo por invertir para poder exportar a Taiwán, o inclusive las empresas taiwanesas que han traído sus inversiones acá. Entonces yo creo que es una falta de respeto también. Entonces, con ese tipo de ejemplos, eso no es ser amigo de la inversión. No estamos pidiendo que sean amigas de los empresarios y que se den favores, no, pero por lo menos que hayan reglas claras. Cuando las cosas se hacen a oscuras, claro que no dan ganas a veces de invertir. Y esto lo que está dejando es posiblemente a miles de personas sin empleo, inversiones estancadas, exportaciones que ya no se van a poder dar a Taiwán, y eso al final también le afecta al país, porque el país lo que necesita es generar más exportaciones. Este es uno de varios ejemplos en donde las cosas se han hecho posiblemente con algunas intenciones políticas partidarias de los que están en el gobierno hoy, y no se han hecho en pro de que el país tenga mejores empleos. Se tomó esa decisión efectivamente como lo transmitió el gobierno el año pasado, Javier, de cambio de relaciones. En este caso cancelaban con Taiwán y las establecían con la República Popular de China. Si lo vemos en el factor económico y desde la noción y del análisis que tiene la Cámara de Comercio, ¿constituye un socio estratégico mayor la República Popular China o Taiwán? ¿Por qué lo consulto? Porque es un mercado obviamente más grande, tiene oportunidades en el tema de inversión, tiene riesgos seguramente, pero desde la perspectiva de la Cámara de Comercio puede ofrecer oportunidades este vínculo, esta relación con la República Popular China. Digamos, todavía no ha hecho mención el gobierno si esto se va a mantener, se va a cambiar, pero partamos del escenario que se mantiene. ¿Cómo lo ve la Cámara de Comercio para establecer vínculos para la inversión? Es que no es excluyente. De hecho, ya hacemos más de 1.500 millones de dólares de intercambio comercial con China. Y eso era teniendo un tratado de libre comercio con Taiwán. O sea, aquí no estamos cambiando. No es que hoy se abre la puerta a hacer una inversión o un negocio con China que antes no se hacía. Ya se hacían, y se hacían posiblemente 10 veces más de lo que se hacía con Taiwán. Aquí lo que estamos diciendo es, bueno, si esa era la decisión, bueno, consúltenla. O cómo van a ayudar a las empresas que hoy dependen de las exportaciones a Taiwán, y cómo esas exportaciones se van a trasladar a China con los contactos que posiblemente ya hicieron. No lo hagan a espaldas de los empresarios, con decisiones al menos económicas. El cambio diplomático, esa es una cuestión del gobierno puramente. Pero hay que tener cuidado que esos cambios diplomáticos muchas veces traen consecuencias económicas, y esas consecuencias económicas son las que no se pueden hacer a espaldas de los empresarios. Entonces, lo que estamos diciendo es, no hubo cuidado en cómo trasladar esos empleos, esas inversiones, y cómo cuidar que esas empresas no vayan a tener que despedir inclusive sus empleados, cosa que ojalá no suceda, pero eso no tiene que ver con el hecho de que ya hay muchísimos negocios con China, y se pueden hacer muchísimos negocios más con China. El tema es que a veces queremos, o más bien el gobierno pretende que se generen más empleos por un lado, pero no a costillas de que se dejen empleos por otro lado. Aquí deberíamos de sumar, y deberíamos de buscar la forma en cómo las inversiones se protejan y no se destruyan por querer buscar posiblemente una mayor, pero a costillas de esas personas que lastimosamente se ven afectadas en el proceso. Si lo vemos a ver en perspectiva de prioridades, ya planteándonos en el nuevo gobierno y en el área del campo económico, desde la Cámara de Comercio, ¿cuáles constituyen las prioridades en política económica del nuevo gobierno? Que ustedes dirían son una o dos prioridades que a ustedes les interesa que el nuevo gobierno desarrolle. Bueno, yo creo que tengo que mencionarlo, que aunque no sea una política económica, pero tiene muchísimo impacto en la economía del país, y es que lo primero que el gobierno tiene que buscar hacer es combatir la inseguridad que tanto le afecta al país. Esto tiene un efecto psicológico en la gente, pero también tiene un efecto económico muy grande en las empresas y en las personas también. Ya lo decía hace como 3 años el Banco Central de Reserva, que a la economía, al país le cuesta más de 4.000 millones de dólares la inseguridad. Si pensáramos que eso se reduciera a la mitad, bueno, ya habrían 2.000 millones de dólares más para poder hacer inversiones en el país. O
sea, eso ya es un impacto económico muy grande que ahorita nos afecta, que en el futuro pudiera ser beneficioso. Entonces, yo creo que combatir la inseguridad, poner eso ya en un pasado y darle tranquilidad a la población, a los empresarios, yo creo que tiene que ser una prioridad para el nuevo gobierno. Segundo, tenemos que buscar más oportunidades para que las empresas sean cada vez más productivas. Hay muchas trabas, burocracia, discrecionalidades que se toman en todas las agencias, donde lo que hacen es hacer más lento el trabajo, en donde lo que hacen es que las empresas pierdan inclusive oportunidades de hacer negocios, y lo que hacen es que cada vez encarecen más los productos. Entonces lo que hemos dicho es, miren, ayuden, agilicen para que los negocios se puedan hacer, siempre dentro de las reglas, siempre dentro de la ley, pero yo creo que en un país productivo lo que tiene es la posibilidad de ampliar la economía. ¿Por qué lo digo así? Porque en la medida que seamos más productivos, en la medida que las empresas puedan crecer, esto empieza a mover la economía, empieza a generar más empleo, esto genera más estabilidad para las personas. Es un círculo virtuoso en donde también se empiezan a generar más impuestos para el gobierno entonces va a tener más ingresos, donde puede dejar de endeudarse, puede invertir en aquellos sectores que son importantes como la educación, como la salud, todos aquellos temas que de verdad le dan tranquilidad, le dan un beneficio a la población, y que eso eventualmente se va inyectando de regreso a tener una población más educada, más saludable, más productiva, y vamos a saber un país que mejore. Entonces tenemos que lograr hacer todos aquellos problemas a un lado que le restan productividad a la empresa, como la seguridad, como la tramitología, y potenciar que las empresas puedan hacer más negocios también. Muy bien, debo hacer una pausa. Al regresar en el último bloque, si le parece, hablemos un poco también de expectativas de la empresa privada, qué elementos debe trabajar y problemáticas que afectan al país. Regresamos en instantes. Último bloque de esta entrevista que tenemos en República con Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Uno de los elementos que mencionaba Javier era en el bloque anterior, 2 puntos claves que debe trabajar el nuevo gobierno, es el tema del combate a la inseguridad y también disminución de trámites, la tramitología que se genera para la promoción de inversiones y hacer negocios en el país. Lo pongo del otro lado, la otra cara de la moneda. Uno de los aspectos que se puede mencionar es que la empresa privada pueda, por ejemplo, generar más inversión en tecnología y en capital, y también generar productos con mayor valor agregado. ¿Cómo lo hace la empresa privada? Lo voy a poner así para que bajo esta lógica se pueda tener más dinámica de la economía, más producción, que tanto invierte la empresa privada en tecnología, y también los productos que hace pues tienen un valor agregado que puedan exportarse y generar más ingresos. Esa es una excelente pregunta y qué bueno que la atendemos ahorita, porque todo tiene que ver también con ese ciclo virtuoso del que yo hablaba. Si tenemos un ambiente de confianza, si tenemos un ambiente seguro, si tenemos un ambiente donde las empresas también pueden innovarse y pueden hacer inversiones de largo plazo, pues ese naturalmente viene, y ese es digamos que el rol precisamente del sector privado, y es empezar a innovar, empezar a transformarse, a poder generar mejores productos, mejores servicios. Yo creo que El Salvador tiene mucho que ofrecer, ya lo vimos, aquí se volvió de repente el centro de los call centers, éramos el centro de las maquilas antes, el centro de call centers. Hay una oportunidad de poder desde aquí ofrecer nuevos servicios tecnológicos, desarrollos de aplicaciones, desarrollos de las mismas apps de los celulares, y todo eso viene por la misma creatividad e innovación de las empresas. Si eso yo creo que ya está. Eso, las ganas y la habilidad, la capacidad de las empresas está ahí. Creo que está en una menor medida. Creo que algunas empresas están siendo cautelosas porque no se ha tenido claridad de hacia dónde va
o hacia dónde vamos como país. Y yo creo que esa es precisamente la oportunidad que tiene el nuevo gobierno, y es pues dar un sentir de confianza, de buenas relaciones con todos, de unidad, de estabilidad. Entonces, si eso se da, pues creo que las empresas que tienen ahí eso ya listo, que yo creo que lo hacen, pero hoy se va a poder hacer a una medida mucho más grande. Entonces, eso es lo natural que pasa en cualquier país. Cuando hay falta de confianza, las inversiones se contraen. Cuando hay confianza, las inversiones explotan. Y eso es lo que esperamos que se pueda dar hoy en un cambio de gobierno, ¿verdad? Siempre en un cambio de gobierno hay ansiedades, pero también hay oportunidades. Si el nuevo presidente sabe medir ese cambio, si lo sabe hacer de buena manera, pues yo creo que las personas y las empresas, el sector, la población en general lo va a tomar a bien y va a poder también empujar al país hacia el desarrollo, que es lo que necesitamos. Una de las menciones que se ha hecho, Javier, y lo dijo usted en el primer bloque, con el gobierno que sale, que en algunos momentos había incertidumbre, sobre todo el caso de las relaciones diplomáticas con China, pero si lo vemos en perspectiva general en estos 5 años, en términos generales, creo que el gobierno ha desarrollado medidas o aspectos que ha tenido un vínculo con la empresa privada. Por ejemplo, pienso la promoción de socios públicos privados, están promoviendo también una ley de las zonas económicas especiales. Es decir, en términos generales, un gobierno de izquierda no ha desarrollado políticas que van en contra de las nociones del mercado, de la libre empresa. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo creo que en estos últimos 5 años, lastimosamente fue un quinquenio, yo diría, donde el país estuvo en pausa, no pasó mucho. Tú mencionas a socios públicos privados, pero dime uno que funcionó, dime uno que realmente se llevó a cabo. No hay ejemplos de eso. Si además cualquier APP hay que pasar como 4 veces por la asamblea. Entonces, no se han dado. Han hablado mucho, se habló de las zonas económicas especiales. De hecho, Merlin fue la pionera en ese tema, y lastimosamente eso pasó a otras manos y después ya no se logró hacer nada, ya le cambiaron, ya llevaba otra intención, pero han hablado mucho, poco se dio, pero también no supieron controlar adecuadamente la inseguridad. En este gobierno fue que se disparó la inseguridad, la lograron controlar, pero con las mismas medidas extraordinarias que ya no pasaron a más y seguimos teniendo el problema, y así no han logrado controlar la informalidad. El gobierno anterior metió 32 nuevos impuestos o alzas de impuestos y este gobierno se lucró de eso, pero no hizo nada nuevo. Entonces, yo diría que pasan a la historia sin haber hecho mucho. Yo creo que esa es la oportunidad que cualquiera de las fórmulas presidenciales que llegara a ser electo, y hoy ya tenemos un candidato electo, un presidente electo, pues tiene la oportunidad de hacer realmente las cosas diferentes. Yo creo que esa es la idea que todos tenemos. Ojalá que se dé, porque el pueblo salvadoreño lo necesita. Creo que después de cada cambio, allá en el 89, cuando hubo un cambio, pues hubo un auge de esperanza. Y cada quinquenio después de eso, pues se han venido esperando nuevos cambios. Al igual que se dio hace 10 años también, mucha gente dijo, bueno, quizás lo que no veían bien en los años anteriores, pues tal vez para ellos en ese momento era bueno también, al igual que tal vez están pensando hoy. Y hablo porque han sido periodos diferentes por partidos. Sí. Entonces, cada momento hay una oportunidad y ojalá el nuevo gobierno sepa aprovechar esa oportunidad. El pueblo salvadoreño lo necesita, lo quiere hacer. Yo creo que lo que nos toca a nosotros como sector privado es acompañar al gobierno en aquellas políticas donde sean beneficiosas para todos, en aquellos proyectos que podamos acompañar también, pero cada quien tiene que tener su distancia. El gobierno tiene su tarea, ellos tienen que hacer su tarea en la seguridad, en salud, en educación, en tener un gobierno eficiente, y nosotros tenemos, como tú ya decías, pues transformar nuestras empresas a ser innovadoras y competitivas. Cada quien tiene su rol, trabajemos juntos, pero no trabajemos en contra. Una de las políticas que sí se mencionaban y era un común denominador en las fórmulas presidenciales era el tema de promover a los emprendedores y promover sobre todo a la pequeña, micro y mediana empresa, es decir, que puedan desarrollar actividades económicas, pero uno de los puntos que aparece acá es no solamente a través de las políticas del gobierno, es también la confianza que el sector privado o a través de la banca privada le puedan prestar, porque no suele ser objeto de préstamo por diferentes razones, es decir, cómo se puede del sector privado, lo pienso, Javier, que pueda
puedan facilitar préstamos, condiciones económicas para que emprendedores, micro, medianos empresarios pues tengan un capital y puedan desarrollar sus inversiones o sus proyectos de inversión. Definitivamente que trabajar con los emprendedores es esencial. Y mucho se dice, los emprendedores y los jóvenes son el futuro. No, son el presente, ya están aquí, ya quieren empresas, ya quieren poder emprender. Entonces hay que ayudarles. Nosotros como Cámara de Comercio e Industria tenemos programas en donde les ayudamos a los emprendedores a llevar su idea a un plan de negocios, a poder trabajar ese plan de negocios y llevarlo a la realidad. Sí, hay que terminar de rellenar ese ciclo de emprendimiento, ese entorno de emprendimiento donde se necesitan inversionistas ángeles, capital semilla, donde se necesita acompañamiento, pero tenemos que construir eso. Yo creo que mucho tiene que ver también que algunos emprendedores, por la situación que se estaba viviendo, y te lo digo con propiedad porque nos lo dijeron a nosotros, tengo miedo de dejar mi trabajo fijo por ir a emprender con esta idea que no sé si voy a poder sobrevivir allá afuera. ¿Por qué? Porque ha habido temor también de que en una economía que apenas crece el 2,5% aproximadamente, no es un crecimiento lo suficientemente bueno como para que aquí hayan miles de emprendedores. Veámoslo en otros países, esto funciona en economías que están creciendo mucho más que eso. Entonces, creo que en el momento que logremos detonar ese crecimiento, ya estamos preparando a los emprendedores para que puedan salir a la calle y puedan lanzar sus negocios, sus empresas, pero falta mucho también. Tenemos que terminar de completar el entorno para los emprendedores y en eso estamos trabajando, al igual que trabajamos con otras empresas, preparándolas para exportar, haciéndolas más competitivas. Tú mencionabas el tema de innovación, de hecho tenemos un programa que se llama Innovexport, en donde las empresas les ayudamos a tener una metodología de innovación dentro de la empresa de la mano de un plan de exportaciones en donde sus productos o servicios nuevos, mejorados, los puedan llevar al exterior. Entonces, este tipo de proyectos son los que necesitamos masificar para que más empresas puedan generar una mayor economía, más empleo y así vayamos contagiando a todas las demás empresas. Cierro con eso, Javier. Una de las menciones que se hace desde la gremial y el sector privado es un problema, la inseguridad y el crecimiento económico, la falta de crecimiento económico. Pero la Cámara de Comercio e Industria considera también que la desigualdad es un problema económico en El Salvador. Yo creo que la desigualdad es algo que tenemos que corregir en la medida que la economía crezca. Difícilmente podemos corregir una desigualdad. Creo que hay distintas definiciones de la desigualdad y ideológicamente cada quien lo va a ver de manera diferente. Pero está claro que creo que todos podemos mejorar, pero no podemos mejorar esa desigualdad o corregir la desigualdad en un país empobrecido que apenas crece, con problemas de seguridad y otros. Creo que crezcamos el país y ahí vamos a ir viendo cómo todo el país y todo el pueblo salvadoreño puede mejorar, pero difícilmente ahorita un gobierno puede venir a repartir el dinero de los impuestos de todos por tratar de corregir una desigualdad que lo único que está haciendo es regalando el dinero, no está invirtiendo en el país para que pueda haber más dinero en el futuro, para que haya mejores empleos para los demás. Hemos dicho con claridad, por ejemplo, los subsidios tienen que ir focalizados a las personas que realmente lo necesitan, pero a las demás personas enseñémosles a trabajar mejor, enseñémosles a formar sus empresas para que ellos puedan tener su propia sostenibilidad, para que ellos puedan salir adelante. Entonces, ahí la desigualdad se empieza a corregir, pero no podemos mantener un pueblo a puros subsidios. Tenemos que darles herramientas a todos los salvadoreños para que cada uno pueda salir adelante. Javier, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. Espero que nos vuelva a acompañar en otros momentos para llevarle la pista al trabajo del gobierno y cuál es la perspectiva de la Cámara de Comercio ante las acciones económicas y comerciales de esta nueva gestión. Gracias por habernos acompañado, Javier. Excelente, a la orden y un feliz día para todos. Gracias a usted por habernos acompañado y a ustedes también, amigos. Nos encontramos mañana. Buen día.